Muy buenas noches, que Dios les bendiga, Dios les guarde. Soy el pastor Percy J. Riley, saludándoles cordialmente desde Los Ángeles, California, y también desde mi trabajo. En este momento son las 21 horas con 45 minutos, es decir, las 9:45 de la noche aquí en Los Ángeles, California. Mi horario es el horario del Pacífico. Y pues les envío un cordial saludo a todos aquellos que van a estar escuchando y viendo este video, ya sea en vivo o en diferido, cuando ya se haya acabado el video otro día. Bueno, pues que Dios les bendiga, Dios les guarde, y hoy vamos a estar hablando sobre un tema que honestamente es un tema que ha acarreado mucha discusión, sobre la identidad de la gran ramera del Apocalipsis. Lamentablemente, el prejuicio, la desinformación de muchos evangélicos ha hecho acusar a la Iglesia Católica y a identificarla como la gran ramera. Bíblicamente hablando, la Iglesia Católica no es la gran ramera. Yo sé que a muchos evangélicos esto les causa un gran pesar, ¿sí? Es como cuando en Estados Unidos se acusa a un negro de hacer algún crimen y resulta que el negrito no fue el culpable, ¿sí? Sino que lo acusaron simplemente porque llenaba el profile, llenaba el prototipo. Alguien robó y rápidamente se le acusa al primer negrito que se cruza. Bueno, los evangélicos en su mayoría tienen un gran prejuicio en contra de la Iglesia Católica. Y es por esta razón que para un evangélico, cuando le preguntan quién es la gran ramera del Apocalipsis, inmediatamente dice la Iglesia Católica. ¿Por qué? Bueno, porque la Iglesia Católica es esto, aquello, y la Iglesia Católica llena los requisitos. Lo curioso es, les voy a decir lo que es curioso. Déjenme sacar mi Biblia, gloria al Señor Jesús, porque creo que la voy a necesitar hoy día. Permítanme un momento. Alabado sea Jesús, gloria a Dios. Déjenme, se me cayó mi chamarra, se me cayó todo. Tengo mi... Ay, Perdón por la interrupción. Por ejemplo, estoy usando la Biblia Jerusalén, una excelente Biblia, en mi opinión, una de las mejores versiones que tengo. Tengo varias Biblias y en la Nueva Jerusalén es una de mis favoritas. Entonces estábamos diciendo que muchos evangélicos le dicen a los católicos: la Iglesia Católica no está en la Biblia. La Iglesia Católica no aparece en la Biblia. ¿Han oído eso? Cuando los evangélicos le dicen a los católicos: tu iglesia no aparece en la Biblia. Pero curiosamente, cuando llegan al libro de Apocalipsis, especialmente en el capítulo 11, capítulo 17, capítulo 18, por una obra milagrosa, la iglesia que nunca aparecía en la Biblia, de repente aparece en la Biblia. De repente aparece ahí en la Biblia, en los capítulos 17 y 18 de Apocalipsis, y es la gran ramera. No que la Iglesia Católica no estaba en la Biblia, pero muy convenientemente aparece en Apocalipsis. Algo raro, pero vamos a ver si realmente la Iglesia Católica es la gran ramera. ¿Sí? Vamos a ver en la Biblia, en la Biblia Nueva Jerusalén. Gloria a Dios.
Ah, no, está en Apocalipsis. Bueno, la voy a tener aquí listo. Gloria a Dios, capítulo 17 y capítulo 18. Por si lo llegáramos a necesitar. Gloria a Dios. Ya los tengo acá. Gloria a Dios. Y dice, vamos a comenzar con el estudio, ¿no? El estudio se llama La Gran Ramera del Apocalipsis. Y voy a estar leyendo mis notas como siempre lo hago. Así que no se asusten si estoy viendo para abajo. No es que esté rezando ni orando, sino estoy leyendo mis notas. Aunque en años recientes algunos han tratado de ver la ciudad de Roma como la gran ramera del Apocalipsis, la Iglesia a través de la historia ha entendido generalmente que Roma es, en cierto sentido, una falsa esposa que cae en adulterio, o sea, en apostasía. Es también conocido que tal identificación es todo menos inescapable. La metáfora de la prostitución se usa exclusivamente en el Antiguo Testamento para referirse a una ciudad o a una nación que ha abandonado el pacto y se ha vuelto a los dioses falsos. Fíjese lo que estoy diciendo. La metáfora de la prostitución se usa exclusivamente en el Antiguo Testamento para referirse a una ciudad, no a una iglesia, no a una religión, a una ciudad o una nación que ha abandonado el pacto. Mi pregunta es, en toda la Biblia, en todo este libro, ¿sí?, ¿cuál es la única nación con la cual Dios hizo un pacto? Es mi pregunta para ustedes. En todo el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, en otras palabras, en toda la palabra de Dios, ¿cuál es la única nación con la cual Dios estableció un pacto? ¿Cuál es? ¿Cuál es la única nación que hizo un pacto con Dios y que después violó el pacto, abandonó el pacto que Dios había hecho con esa nación y se fue a servir a dioses falsos? Y con solo dos excepciones, ¿sí? El término se usa siempre en relación con el infiel Israel. En otras palabras, la nación con la cual Dios había hecho un pacto era con Israel. La ramera es claramente la falsa iglesia en este punto. Sin embargo, el acuerdo se hace añicos y se convierte en faccionalismo, porque a través de todo el Antiguo Testamento vemos que Dios reclama a Israel por su infidelidad, y es Dios quien llama a Israel, especialmente a Jerusalén, prostituta. Para los herejes donatistas del siglo IV, y fíjese bien lo que voy a decir en este momento, para los herejes donatistas del siglo IV, la Iglesia Católica era la ramera. Algunos teólogos ortodoxos y griegos y aún protestantes la han visto en el papado romano, aunque muchos fundamentalistas han manchado sus encantos de oropel en el Concilio Mundial de Iglesias. ¿Cuál es ese Concilio Mundial de Iglesias? Ese Concilio Mundial de Iglesias es el que reúne, como su palabra lo dice, a todas las iglesias. Es un movimiento ecuménico. Y adivinen quiénes son parte de ese movimiento ecuménico. Sí, todas las denominaciones evangélicas, incluida la Iglesia Católica. Curiosamente, esto no lo saben muchos evangélicos. O sea, los que profesan y maldicen el ecumenismo no saben que sus líderes están en el movimiento mundial
de iglesias. Revisen, vayan a Google y vayan ahí y van a ver. Aunque es cierto que pueda haber, y ciertamente ha habido, falsas iglesias a imagen de la ramera, debemos recordar el contexto histórico del Apocalipsis y las exigencias preteristas que el libro hace a sus intérpretes. Encontrar meramente algún ejemplo de una falsa iglesia es identificarla como la ramera. No es una exégesis fiel. Juan ha establecido firmemente nuestros límites hermenéuticos, una exégesis fiel, ¿sí?, dentro de su propia situación contemporánea en el primer siglo. De hecho, él ha afirmado definitivamente que la ramera era un fenómeno corriente. ¿Sí? Aquí está mi hermano, ¿cómo se llama? Edel Miranda. Dios te bendiga, mi hermano. Saludos y bendiciones para ti y toda tu familia, hermano Edel, y a todos los demás también. Perdónenme que acerque el teléfono, es que las letras están bien pequeñas y no los puedo ver. Entonces vamos al capítulo 11 del libro de Apocalipsis y vamos a ver quién es la gran ramera del Apocalipsis. ¿Les parece bien? Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 11, verso 8. Vamos a leer del verso 7. Pero cuando hayan terminado de dar testimonio, la bestia que surja del abismo les hará la guerra, los vencerá y los matará. Sus cadáveres quedarán en la plaza de la grande ciudad. ¿En dónde quedarán los cadáveres de los 2 olivos o de los 2 testigos? En la plaza de la gran ciudad. Ahí el Apocalipsis nos da la identidad de que no es una religión, que no es una iglesia, sino que es una ciudad. San Juan la llama la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma o Egipto. Y aquí viene la clave e identifica claramente quién es la gran ramera del Apocalipsis, donde también su Señor fue crucificado. Ahí claramente San Juan identifica quién es la gran ramera del Apocalipsis, donde su Señor fue crucificado. ¿En qué ciudad fue crucificado Jesús? ¿En Roma? ¿En el Vaticano? De ninguna manera, porque cuando murió Jesús, el Vaticano no existía. En Roma tampoco, porque Roma estaba muy lejos de Israel. ¿En qué ciudad murió Jesús? Jesús murió en Jerusalén. Por ende, la Biblia identifica claramente quién es la gran ramera. ¿Sí? Y nos dice, hermanos amados, que debemos recordar el contexto histórico del Apocalipsis y las exigencias preteristas que el libro hace a sus intérpretes. Encontrar meramente algún ejemplo de una falsa iglesia e identificarla como la ramera no es, ay Dios, ya me apagaron la luz, no es algo factible. ¿Quieren saber quién identificó a la iglesia católica como la gran ramera del Apocalipsis? Se los voy a decir. Ellen White. Elena de White, fundadora de los adventistas. En su libro, El conflicto de los siglos, esta mujer identifica a la iglesia católica como la gran ramera del Apocalipsis. En otras palabras, ella fue la
la promotora de esta falsa enseñanza. Y es curioso que gracias al odio, a la mala información. Miren, yo estoy totalmente de acuerdo que usted pueda estar en desacuerdo, y valga la redundancia, en no creer en ciertas doctrinas de la Iglesia Católica. Yo estoy de acuerdo en decir, yo no creo en la Asunción de María, yo no creo en la sucesión apostólica, no creo que Pedro sea el primer papa, no creo en el purgatorio. Está bien, se lo acepto. ¿Sí? No creo que en las apariciones de la Virgen. Está bien, ni los católicos están requeridos a creer en las apariciones de la Virgen. No. La Iglesia no los obliga a creer en eso. Pero a llegar a mentir y a difamar y a usar la mentira para justificar que la Iglesia Católica es la gran ramera, ahí es donde yo no estoy de acuerdo. O sea, yo estoy de acuerdo que usted esté en oposición a ciertas doctrinas de la Iglesia Católica. Se las acepto, se las compro. Pero a usar la mentira y la difamación para decir que la Iglesia Católica es la gran ramera, ahí sí no se la compro. Ahí sí le digo, usted está equivocado. ¿Sí me entiende? Porque muchos evangélicos sostienen que la Iglesia Católica no está en la Biblia. Pero ¿por qué sí está cuando se señala a la Iglesia Católica como la gran ramera? Eso es ser un mentiroso y levantar difamación. Eso no es cierto. Vamos, déjeme prender la luz. Ya se me apagó otra vez. Gloria a Dios. Déjenme ver. Gloria a Dios. Vamos a continuar con el estudio. Hemos visto que el libro de Apocalipsis nos presenta dos grandes ciudades puestas en antítesis, la una de la otra, Babilonia y la Nueva Jerusalén. Como veremos en un capítulo anterior, la Nueva Jerusalén es el paraíso consumado, la comunidad de los santos, la ciudad de Dios. La otra ciudad que es contrastada continuamente con la Nueva Jerusalén es la antigua Jerusalén. En otras palabras, para que me entiendan mejor, en el libro de Apocalipsis se presentan dos ciudades: la antigua Jerusalén, que es la Jerusalén infiel, la Jerusalén que se prostituyó, la Jerusalén que asesinó a los profetas y a los que le eran enviados, pero también la Jerusalén que traicionó a su Mesías y mató a Jesucristo. No nos olvidemos que Jerusalén mató a Jesús, asesinó a Jesús y se alió con el Imperio Romano. ¿Sí? Pero también nos habla de una nueva Jerusalén. ¿Saben quién es esa nueva Jerusalén? La Iglesia de Cristo. La Iglesia de Jesucristo es la nueva Jerusalén. Otro modo de ver esto es entender que desde el comienzo el propósito era que Jerusalén fuera el verdadero cumplimiento de Babilonia, una palabra que significa puerta de Dios, en lugar de la graciosa revelación de Dios con respecto a sí mismo y a su pacto. Debería ser una verdadera Babilonia, una verdadera puerta del cielo y casa de Dios, como Jacob lo entendió cuando vio la escalera de Dios hacia el cielo, la verdadera torre de Babel, la verdadera pirámide que profetizaba de Cristo. Génesis 28:10 al 22. Y también lo podemos comparar con Juan capítulo 1, verso 51. Pero Jerusalén
no cambió por la dignidad propia del llamado con que Dios la había llamado. En otras palabras, Jerusalén no fue fiel al llamado y al diseño que Dios quería para Jerusalén. Jerusalén se rebeló contra Dios. Jerusalén se rebeló en contra del llamado que Dios había diseñado para ella. Se rebeló de tal manera que cuando llegó Jesús, lo mató, lo crucificó, lo humilló. ¿Sí? Como la Babilonia original, Jerusalén volvió sus espaldas al verdadero Dios. Lo vuelvo a decir. Como Babilonia, Jerusalén volvió, traicionó el pacto que Dios había hecho con Jerusalén. Jerusalén traicionó a Dios. Y dice, y buscó gloria y dominio autónomos como la Babilonia original. Jerusalén apostató, y por esto la puerta de Dios se convirtió en confusión. Génesis capítulo 11, verso 9. ¿Cómo se convirtió en ramera Jerusalén? ¿O cómo se convirtió en ramera la ciudad fiel? ¿Cómo se convirtió en ramera la puerta del cielo? Comenzó con la apostasía del sacerdocio en Israel. Sí, porque muchos evangélicos dicen que la iglesia católica se viste de púrpura y rojo. ¿A poco no lo dicen? Pues adivinen qué. Los sacerdotes de Israel se vestían también de púrpura y carmesí. Lean su Biblia. No solamente la tengan abierta en el Salmo 91 en su casa. ¿Sí? Léanla. Ahí dice todo lo que estoy diciendo yo, está en la palabra. La principal responsabilidad del sacerdote, o sea, el representante de Dios, es representar el esposo a la esposa y guardarla del peligro. Pero los sacerdotes se prostituyeron y empezaron a meter mandamientos de hombres. ¿Por qué creen que Jesús los reprendía? ¿Solamente porque Jesús quería reprenderlos? No, porque Él sabía perfectamente que Israel y el sacerdocio se habían apartado del pacto que Dios había hecho con Jerusalén. Y que esos sacerdotes habían llevado al pueblo de Israel a la apostasía. En vez de eso, el sacerdocio condujo al pueblo en la apostasía para alejarlo de su Señor. ¿Ustedes creen que los sacerdotes no sabían que Jesús era el Mesías? ¿Ustedes creen que ellos no sabían la ley? ¿Ustedes creen que cuando Jesús se enfrentaba a ellos, ellos no reconocían a Jesús como el verdadero Mesías que estaban esperando? Claro que lo reconocían, claro que sabían. Pero su amor a la conveniencia, su amor al hueso, como se dice vulgarmente, los hizo traicionar al Mesías que Dios les había mandado. Esto lo podemos ver en Mateo 26, 14 al 15, Mateo 47, o mejor dicho, versos 47 y 57 del capítulo 26. A causa del fracaso del sacerdocio en traer el esposo a Israel, la esposa se convirtió en ramera. Estoy hablando de Jerusalén. Jerusalén se convirtió en una prostituta.
Y Dios llamó a Israel prostituta barata. Yo no soy el que está llamando a Israel prostituta. Es la palabra de Dios la que la llama prostituta. Y no prostituta, sino prostituta barata. En otras palabras, Dios le dijo, al menos las prostitutas reciben remuneración por lo que hacen. Pero tú, Jerusalén, te regalas. Tú te das por nada. Esa fue la recriminación que Dios le hizo a Jerusalén. La esposa se convirtió en ramera, yendo en busca de otros esposos. La apostasía del sacerdocio se describe en Apocalipsis 13, 11 al 17. Y el sacerdocio que está hablando ahí San Juan no es el sacerdocio católico. No, es el sacerdocio del templo de Jerusalén. Bajo la figura de la bestia que sube de la tierra. Pero la falsa esposa no es absuelta de su responsabilidad. Ella es culpable también, y la profecía de San Juan ahora se vuelve a considerar el juicio y la destrucción de ella. La Babilonia simbólica fue destruida cuando el séptimo ángel derramó su copa. La libación del aniquilamiento, Apocalipsis 16, 17 y 21. ¿Cuándo fue destruida Jerusalén? En el año 70. Como hemos visto, esta visión es parte del cuarto 7 de Apocalipsis. Las 7 copas que contienen las 7 plagas, la conexión está proporcionada en Apocalipsis 17:1, que nos dice que es uno de los 7 ángeles el que da a Juan la visión del juicio de la gran ramera. Esta visión, por lo tanto, revela el significado de la séptima copa, la destrucción de Jerusalén. La identidad de la ramera que vemos en el capítulo 17, versos 1 al 7 de Apocalipsis. Vemos que vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra. Se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer, dice la Biblia, estaba vestida de púrpura, escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de todas las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires. Muchos evangélicos acusan a la Iglesia Católica de haber asesinado a los mártires, de haber matado a santos, de haber perseguido a los creyentes en Cristo. Pero eso es falso, porque quien persiguió a los santos, quien persiguió a los mártires, quien persiguió a la Iglesia de Cristo fue Jerusalén. ¿No fue Jerusalén la que salió con Roma para matar a Jesús? ¿No fueron los sacerdotes judíos los que después hostigaron a los cristianos, los persiguieron? Y iban con el Imperio Romano para que persiguiera a los cristianos. Eso está en la historia y está en la Biblia.
Lo que pasa es que el prejuicio que existe dentro de la iglesia evangélica hacia los católicos es algo terrible. Dice, y de la sangre de los mártires. ¿De cuáles mártires? De los mártires de Jesús. Y dice San Juan, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Hay evangélicos que dicen, no es la iglesia católica. Pero la Biblia nos enseña que esta iglesia, que esta mujer tenía pactos con Dios. Yo quiero que los evangélicos que están aquí viendo me muestren con la Biblia dónde la iglesia católica hizo pactos con Dios. La única ciudad que ha hecho pacto con Dios, y esto lo vuelvo a repetir, fue Jerusalén. La visión de las 7 copas continúa. Uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas muestra a Juan la caída de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. A los lectores de Juan ya se les ha hablado de una ciudad ramera llamada Babilonia la Grande. Apocalipsis 14, verso 8 y Apocalipsis 16, 19. Y la semejanza entre la ramera y la Babilonia original es subrayada por la información de que ella se sienta sobre muchas aguas, una imagen tomada de la descripción de Jeremías de Babilonia en su famoso oráculo de juicio contra ella. Esto lo vemos en Jeremías 50-51. La expresión muchas aguas de Jeremías 51:13 se refiere tanto al Éufrates, que corría por en medio de la ciudad, como a los canales que la circundaban. En última instancia, se refiere a las bendiciones que Dios había concebido a Babilonia y que ella prostituyó por su propia gloria. Jerusalén se prostituyó, se vendió a los reyes. Por eso Juan describe a la gran ramera de su tiempo en términos de su prototipo y modelo. Más tarde, en Apocalipsis capítulo 17, verso 15, se nos informa de su aspecto, del significado simbólico de las muchas aguas. Pero por ahora el punto es meramente la identificación de la ramera con Babilonia. Sin embargo, debemos reconocer al mismo tiempo que en todos los otros lugares de Apocalipsis donde se usa la expresión muchas aguas, esto ocurre dentro de una descripción de la relación del pacto de Dios y su interacción litúrgica con su pueblo. Hemos notado que la voz que habla desde la nube de gloria suena como muchas aguas, y que esta voz es producida por los innumerables ángeles en el concilio celestial. Y esto lo vemos en Ezequiel 1:24. De manera similar, en Apocalipsis capítulo 1, verso 15, la voz de Cristo es como el sonido de muchas aguas. Y esto lo podemos comparar con Ezequiel 43:2 y Apocalipsis capítulo 2. Juan oye nuevamente la voz que habla desde el cielo como el sonido de muchas aguas. Y en Apocalipsis 19:6, la gran multitud de los redimidos, habiendo entrado al concilio angélico en el cielo, se une al cántico de alabanza que Juan escucha como el sonido de muchas aguas. La expresión, pues, recuerda tanto la graciosa revelación de Dios como la respuesta litúrgica de alabanza y obediencia del pueblo de Dios, dados
los antecedentes bíblicos y el contexto de la frase, no sería ninguna sorpresa para sus lectores que la mujer sea sentada sobre muchas aguas. La sorpresa es que ella es una ramera. Ha tomado los buenos dones de Dios y los ha prostituido. En otras palabras, Dios dio buenos dones a Jerusalén, pero lamentablemente Jerusalén se prostituyó. Ezequiel 16, 6 al 16, Romanos 2, 17 al 24. La ciudad ramera ha fornicado con los reyes de la tierra. Lo digo de otra manera para que me entiendan. Jerusalén ha fornicado con los reyes de la tierra. Esta expresión, tomada de la profecía de Isaías contra Tiro, donde se refiere principalmente a su comercio internacional. Isaías capítulo 23, 15 al 17. Nínive también ha sido acusada de multitud de fornicaciones contra otras naciones. Nahum capítulo 3, verso 4. Sin embargo, más a menudo, la imagen de una ciudad o nación que fornica con los reyes del mundo se usa para referirse al rebelde pueblo del pacto. ¿Quién es este pueblo rebelde del pacto? El pueblo de Israel. Israel en este momento está en rebeldía en contra de Dios. Yo sé que para muchos evangélicos esto es algo terrible por su idolatría hacia el pueblo de Israel. Pero Israel está en rebeldía porque no quiere aceptar a Jesús como su Mesías. Lamentablemente hay muchos evangélicos que por su fanatismo al pueblo de Israel han llegado a decir que Israel no necesita de Cristo, porque Israel está en otro pacto diferente al de la iglesia. Mentira del diablo. El único camino que Israel tiene para acercarse al Padre es a través de Jesucristo. La imagen del adulterio de Israel es bastante común en los profetas al presentar la demanda del pacto de Dios contra la esposa que ha abandonado a su esposo. Israel abandonó su pacto con Dios. El nuevo Israel de Dios es la iglesia, no Israel. No el Israel étnico, sino el Israel espiritual, la iglesia. Jeremías habló contra Israel como ramera, que se fue tras los falsos dioses de los paganos en lugar de su verdadero esposo. Israel prostituyó, Israel se adulteró en contra de su verdadero esposo. Porque desde muy atrás, dice la Biblia, rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré con todo eso. Sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso te echabas como ramera. Y ese es el profeta de Dios hablando de Israel. Vuelvo a leer lo que el profeta hablaba sobre Israel, porque desde muy atrás, dice el profeta de Dios en Jeremías 2, 20 a 34, rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré con todo esto, sobre todo collado de alto y debajo de todo árbol frondoso te echabas como ramera, dromedaria, ligera, que tuerce su camino, asna montés. Fíjese cómo el profeta llama a Jerusalén. La llama asna montés, acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento. De su lujuria, ¿quién la detendrá? Ese es el mensaje de Dios hacia Israel.
Dios la llama prostituta. Le dice que por su lujuria no hay quien la detenga. Todos los que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. ¿Se dan cuenta cómo Dios está refiriéndose a Jerusalén? Lo vuelvo a leer. Todos los que la buscaran o las que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. En otras palabras, Dios le dice a Jerusalén, le dice al pueblo de Israel: aquellos amantes tuyos no les va a costar hallarte, porque estás en celo, y te van a hallar fácilmente, y van a prostituirse contigo. Vuestra espada devoró vuestros profetas como león destrozador. Oh generación, atended vosotras o vosotros a la palabra de Dios. ¿He sido yo un desierto para Israel o tierra de tinieblas? ¿Por qué ha dicho mi pueblo: somos libres, nunca más vendremos a ti? Ese es Israel hablando hacia Dios. ¿Se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas? Pero mi pueblo, dice Dios, se ha olvidado de mí por innumerables días. ¿Por qué adornas tu camino para hallar amor? Aún a las malvadas enseñaste tus caminos. ¿Se dan cuenta cómo Dios le habla a Jerusalén? Aún a los malvados enseñaste tus caminos. Si alguno dejare a su mujer y yéndose está de él, se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será la tal tierra del todo mancillada? Tú pues, dice Dios, has fornicado con muchos amigos. Mas vuélvete a mí, dice Jehová, alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Y así muchos evangélicos se enojan cuando yo les digo que Jerusalén es la gran prostituta o la gran ramera del Apocalipsis. Junto a los caminos te sentabas para ellos, como árabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía, y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. Jeremías capítulo 2 versos 20 al 34 y capítulo 30 verso 33 y capítulo 3 1 al 3. Nos vamos a quedar acá porque sí está un poco largo el estudio y no quiero hacer el video tan largo. Pero hemos visto, mis hermanos amados, las pruebas bíblicas, que la gran ramera del Apocalipsis es Jerusalén. Yo me despido, como siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y le doy gracias a todos los que han comentado y nos han acompañado. Me van a perdonar que no lea los comentarios, pero se me hace muy pequeña la letra. Todavía estoy viendo cómo transmitir en mi laptop para ver si así puedo. Hermano, gracias. ¿Quién me dice gracias? Uy, aquí alcancé a ver algo. Dice mi hermano: viva Cristo Rey. Gracias, Pastor Percy. Gracias a ti, mi hermano. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Vamos a ver si leo algunos comentarios.
Dice, pregúntale si es Israel la ramera, porque Jesús gobernará ahí el milenio. Eso viene más adelante. Israel es la gran ramera del Apocalipsis, pero esa pregunta la estaremos respondiendo más adelante conforme avance el estudio. A ver, la gran ramera es donde mataron a Cristo. Sí, Apocalipsis 11:8. Sí, mi hermano, viva Cristo Rey, gloria a Dios. Déjeme tomar un poquito de agua. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y a su nombre, gloria a Dios. A ver. Dice José Vilches, solo Dios te puede quitar esa ceguera espiritual. No sé quién le está hablando. O no, es Rick que le está diciendo. Es una conversación entre Rick y José Vilches, perdón. Ya me metí donde no debía haberme metido. Bueno, pues yo me despido, mis hermanos amados. Gloria a Dios. Oiga, si me acerco el teléfono, sí puedo ver bien los comentarios, ¿eh? ¿Qué dice aquí mi hermano José Vilches? Es lo que no entiendo de los protestantes, que Israel es solo. Mira, mi hermano, ese problema se debe al dispensacionalismo. Gracias al dispensacionalismo, ha creado un gran fanatismo por Israel. O sea, todo gira por Israel. Para muchos evangélicos, olvídate de Cristo. No, para muchos evangélicos, olvídate de Cristo. Aquí el principal es Israel. Israel es el reloj de Dios. Dios se guía por Israel. Dios tiene un calendario judío que es el mismo calendario hebreo. En otras palabras, todo gira alrededor de Israel. Pero ese tema lo vamos a estar hablando más adelante. Gloria a Dios. Ok, parece que hay muchos comentarios de... No, aquí está mal. Dice, la ramera será destruida, en cambio Jerusalén será la capital del milenio. No, la gran ramera del Apocalipsis es Jerusalén. ¿Sí? Y la nueva Jerusalén no es el Israel étnico, no es la Jerusalén que está ahorita ahí, no. La nueva Jerusalén es la iglesia de Cristo. No el Israel étnico que ustedes siguen, que ustedes adoran. No, es Jerusalén. ¿Sí? Gloria a Dios. Bueno, pues yo creo que ya me voy. Vamos a ver, hay 7 nuevos comentarios. Gracias, mi hermano cristiano católico. Bendiciones, reverendo Percy. Gracias, igualmente. Llegué yo al grupo. Bueno, mis hermanos, quiero ver cómo se hace para invitar a alguien. Si en el próximo video alguien quiere participar conmigo, mándenme la solicitud, que yo con mucho gusto los acepto. Pero nada más voy a aceptar a aquellos que hablen del tema que estamos hablando. También voy a quitar a cualquier persona que se meta al en vivo y empiece a ofender. Dije, ya los conozco, ¿sí? Bueno, mis hermanos, gloria a Dios. Hay muchos comentarios. Yo me despido de todos. De nada, mi hermano José Vilches, Dios lo bendiga. Dice, pastor, gracias por su catequesis. Dios lo bendiga, mi hermano. Gracias a usted por estar acá y a todos los demás. Bueno, pues ahora sí me despido porque ya se me hizo tarde y ya la voz me está cambiando un poco. Entonces, quedamos en la paz de Cristo y si Dios lo permite, haremos, ya sé que debo 2 temas, pero vamos a continuar con este tema, vamos a ir despacio,
Nadie nos está apresurando. Si alguien quiere participar en el próximo video, por favor, háganmelo saber, ¿sí? Y los invito a subir. Por mí no hay problema. Gloria a Dios. Solamente seguiremos la misma política del padre Curateca. El que ofende se va. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos amados, que Dios les bendiga, Dios les guarde, y me despido hasta el próximo día. Gracias por haber comentado, gracias por su participación. Dios los guarde y los guíe siempre. Gloria a Dios. Alabado sea Cristo.